a la clase matriz, ¿no?, que hemos trabajado, donde tenemos esto. Proyecto matrices. Y tenemos acá matriz. Bien. Esto es matrices, jóvenes, ¿no es cierto? Lo hemos trabajado de esta forma. Sí, debe ser, ¿no? Tenemos nosotros que incorporar, ¿no?, incorporar la clase archivo también en esta matriz, ¿no? Hemos dicho que no tiene mucho sentido, que se puede hacer, ¿no?, y trabajar con archivos secuenciales y simplemente meter un conjunto de datos, ¿no? El conjunto de datos o el conjunto de registros concretamente que maneja un archivo obedece alguna otra estructura, ¿no? Obedece alguna estructura. En los archivos secuenciales estoy hablando, ¿no? Hemos metido y hemos accesado, mejor dicho, almacenado y accesado un vector. ¿Y podemos hacer una matriz? Claro que sí. Profesor, ¿pero cómo va a ser esto? No hay ningún problema, o sea, permítame un segundo. Y las matrices, voy a ir a la clase matriz, ¿no? Esta, no sé, deben ser las últimas operaciones, pero me voy a ir a una de las primeras, ¿eh? Así. Por ejemplo, el cargar, ¿no? Así. Tenemos el cargar, este cargar viene, cargar en secuencia, por ejemplo, ¿no? Cargar en secuencia. Nosotros cuando cargamos en secuencia, de la misma forma, ¿no es cierto?, pues hacemos o asignamos un valor, ¿no es cierto?, a la estructura matricial. Y esta estructura matricial obedece, digamos, a cómo nosotros estemos referenciando, por filas, ¿no es cierto?, y columnas. O puede ser cualquiera de los esquemas de referencia global, ¿no? Y la diferencia, una vez que tenemos la matriz cargada, ¿no es cierto?, tenemos también sus dimensiones, el número de fila, el número de columna. Entonces, nosotros para poder almacenar en una forma secuencial, lo hacemos lo mismo. O sea, si es por filas, permítame, por favor, ir al esquema, al cuadro de donde tengo el contenido, teoría, matrices, ¿no? Matriz 1. Acá. Voy a robarme esta estructura matricial, jóvenes. Si yo tengo una matriz, ¿no es cierto?, esta que estamos viendo ahí, ¿no?, independientemente de la referencia, pero hay que respetarla, ¿no es cierto?, el archivo secuencial tiene que manejar, ¿no es cierto?, como su nombre lo dice. Permítame un momento, por favor, no sé si esto está muy pequeño. Ya, ahora sí. El archivo secuencial tiene que manejar, ¿no es cierto?, en secuencia de esta forma. Permítame. Así es. Entonces, el archivo secuencial, dependiendo de la estructura, me tomaré el esquema que estándar de referencia a una matriz por filas y columnas, ¿no? Entonces, el archivo secuencial va a estar almacenado de acuerdo a una estructura, ¿no es cierto?, a una estructura de referencia estándar, ¿ya?, a una estructura de referencia estándar. ¿Qué quiere decir eso, no es cierto? Quiere decir que nosotros vamos a referenciar, bueno, parece que estoy con otro idioma, pero no importa, ¿no? Entonces estoy hablando por filas y columnas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de este extremo de acá, ¿no?
Entonces el elemento va a quedar almacenado a partir de acá, ¿no es cierto? X11, ¿no? Luego X12, X13, y así sucesivamente. Le pondré unos cuantos más, X14, y aquí colocaré el que va a seguir X21, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, jóvenes, esta estructura, si vamos a mantener el esquema de filas y columnas o cualquier otro esquema, pero hay que respetarla, ¿no es cierto?, queda almacenado de esta forma, igual, en secuencia, ¿no? Estos dos espacios que acabo de dejar van a ser para su dimensión de fila, ¿no es cierto?, y columna, así de esta forma, ¿no? Entonces, esa es la forma como se va a trabajar en el archivo secuencial. Almacenamos una vez más en forma lineal, secuencial, ¿no? De acuerdo a una estructura, pero ya es una estructura lógica secuencial. Pero al momento de cargar, digo, una vez almacenado, ¿no? Una vez almacenado de esta estructura a esta estructura, con esta forma, ¿no? El cual primero tenemos que grabar la fila, la columna y después los elementos en base a esa estructura de filas y columnas. Entonces, el proceso, tanto de almacenar como también, ¿no es cierto?, de accesar, ¿no es cierto? Permítame, por favor, ¿no? Así, ¿no? Entonces, tanto el proceso de almacenamiento como de acceso, ¿no es cierto?, tiene que ser la misma estructura. Tiene que ser la misma estructura. En otras palabras, ¿no es cierto?, lo único que yo tengo que pues, sujetarme es en una referencia, el cual estoy haciendo. Ahora, no quiere decir que no podemos almacenarla y accesarla en otro esquema. Por decir, yo puedo partir aquí, profesor, y de esa forma por columnas, claro, ¿no? Puedes, pero de la misma forma tienes que accesarla, ¿no? Así como está, que se puede, ¿ok? Entonces, con la adicional, ¿no es cierto?, de que en cualquier esquema de ellos, lo primero siempre tienen que entrar el número de filas y el número de columnas, porque esa es la referencia inicial. Este número de filas y columnas nos dice cuántos elementos vamos a almacenar en línea y con cuántos elementos vamos a accesar en línea o secuencia también. Entonces, no tiene mucho, llamaremos así, análisis conceptual o procedimental, sino simplemente es mirar este esquema a este esquema y de este esquema a este esquema y ya tenemos almacenado, ¿no? Recuerden que estamos trabajando con objetos, ¿no? De un objeto cualquiera que en un instante esté trabajando una matriz, yo la puedo grabar, ¿no? La puedo grabar y en ese mismo objeto u otro objeto puedo accesar también eso, ¿no? No hay ningún problema. No siempre se accesa en el mismo objeto, puede ser en otro objeto si es posible, ¿no? De la misma forma, en los archivos secuenciales estamos utilizando un objeto auxiliar, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos apoyándonos en una estructura matricial, nos estamos apoyando de una clase archivo secuencial. Por eso estamos utilizando un objeto auxiliar para esta operación de grabación y acceso. Obviamente que matrices, jóvenes, esto nos sirve también a su vez para entender que en algún momento dado una matriz, ¿no es cierto?, podemos manejarlo en un vector, ¿no? De esta forma, y de este vector también poder llevarlo a una matriz, ¿no? Así es. Hay formas también, bueno, eso lo van a ver en estructura de datos, hay formas de manejar, bueno, o en el fondo, ¿qué quiere decir en el fondo? Esta matriz lo vemos lógicamente una estructura matricial, pero la memoria RAM no es matricial, es secuencial, ¿no? Entonces esta estructura matricial es algo lógico, no es físico, ¿no? Entonces nosotros estamos manejando una lógica que en la memoria RAM también es una estructura lineal, ¿ok? Y hay formas directo en base de fila y columna, bueno, eso es otra forma, pero en base a su índice de fila y columna, nosotros podemos ir directamente a una posición en una estructura vectorial también. Eso dónde lo van a ver
en la materia de estructura de datos. Estructura de datos, jóvenes, ¿ya? Así que me voy a ir, en este entendido, me voy a ir a nuestra clase matriz y voy a hacer el almacenamiento y el acceso en forma secuencial. Ahora sí me voy acá. Esto. Y me voy a apoyar, ¿no es cierto? Me voy a apoyar en bueno, llamaré más que todo en esto, ¿no? Por filas y columnas. Bueno, lo dejaremos, no hay problema. Me voy al final. La lógica decía, la lógica de almacenar, ya lo hemos, bueno, ya está más o menos explicada. De tal manera que la grabación otra vez va a ser public, ¿no es cierto? Sub, grabar, vamos a llamarlo así, ¿no? Grabar. Y lo único que necesitamos en esta grabación otra vez es el nombre del archivo. NArch1 as string, ¿no? Se supone que estoy haciendo, jóvenes, permítame, estoy haciendo la grabación estoy haciendo la grabación de una matriz cualquiera, ¿no? Para un objeto cualquiera. Entonces, como voy a hacer una grabación de la misma forma que el vector, necesito un nombre de archivo que venga acá, ¿ok? Y recordando un poco, ¿no? Necesito un objeto auxiliar, lo llamaré A1, ¿no es cierto? No, pues primero tengo que incorporar la clase archivo secuencial, que no lo tengo acá, ¿no? Ni siquiera me va a aceptar este objeto como clase archivo secuencial. Permítanme, jóvenes, entonces, proyecto, agregamos la clase, a esta clase lo vamos a llamar archsec, como lo hemos hecho. Ahí está, archivo secuencial. Pero no lo tengo acá, ¿no? Por favor, no lo tengo acá, lo tengo en la clase vector, lo hemos adicionado ahí, ¿no es cierto? Entonces me voy a ir, permítanme, jóvenes, a accesarlo en vectores. ¿Dónde estoy? ¿No? Aquí mismo. Ya, no hay problema, creo que no olvidemos, a pesar de que no lo veo, pero espero que se haya grabado, jóvenes, el trabajo que hicimos, ¿no? Aquí está el archivo secuencial, todo el archivo, es toda, mejor dicho, la clase, ¿no? La voy a necesitar todas estas operaciones, ¿no? Y la voy a llevar a mi clase matriz también, la voy a incorporar y listo, ya está, ¿no? Entonces, jóvenes, esto ya lo hemos explicado, ¿no? Las operaciones que tenemos que sincronizar, todas estas operaciones, desde donde vamos a utilizar o vamos a apoyarnos en esta clase archivo secuencial. Me voy nuevamente, ¿no? Me voy acá y decía, ya podemos tener nosotros a lo que es un objeto de la clase archivo secuencial, ¿no? ¿Qué más voy a tener? Voy a manejar, voy a referenciar una matriz, ¿no es cierto? En una forma estándar, decía, por lo tanto necesito dim, necesito índice de fila, F1, C1, así. ¿Qué más necesito? Pues creo que no necesito más, ¿no es cierto? Por lo tanto, tengo que inicializar, recordando, son reglas, por favor, ¿no? Tengo A1 es igual a new arch secuencial, ¿no? Así de esa forma. ¿Listo? Y tengo que ahora sincronizar las operaciones, ¿no? Tengo que sincronizar las operaciones para archivo. Tengo que abrir archivo para grabación, una vez más. A punto, abrir para grabar, ¿no? Y necesito el nombre del archivo. Y envío el NArch1. Listo. Ya está abierto el archivo, ¿no? Una vez abierto el archivo, ¿no es cierto? Ahora tengo que empezar a grabar los registros, ¿no? Los registros que representa
representa, ¿no es cierto?, los elementos matriciales, pero antes de tomar todos los elementos necesito almacenar la fila y la columna, ¿no? Entonces simplemente sale fuera de un esquema estándar, podríamos llamarlo así, o de una referencia estándar, que yo tengo que grabar a 1 punto, le voy a llamar grabar, ¿no? Grabar, y voy a grabar la fila, ¿no? Así, F. Se supone que es un objeto cualquiera que tiene F y la grabo la fila, ¿no? Y lo mismo hago con A1 punto grabar lo que es la columna, C, ¿no? De cualquier matriz es su propiedad de C. Y una vez grabado la fila y la columna, ahora sí los otros elementos van a entrar en secuencia, pero a través de este esquema que decíamos estándar for F1, que comienza en 1 y llega hasta F, ¿no es cierto? Y el otro for C1, que va desde 1 y llega hasta C. Tan sencillo como es. Ya estoy referenciando los elementos y voy a empezar a grabar y una vez más y digo grabar, ¿no? El elemento X entre paréntesis de F1, C1. Y listo, ya está. Y con estos dos ciclos estamos grabando los elementos de la matriz, ¿no? Inicialmente fila y columna y después la matriz, ¿no? Queda en forma lineal y al final decimos A1 punto cesar. Y listo, ya está, ¿no? Así de esa forma. Entonces, muy sencillo, ¿no? Ahora, profesor, ¿y qué hacemos dentro del archivo grabado? Nada, o sea, ¿no? Esto, el archivo, como dice su nombre, lo archiva, pues, ¿no? Esta matriz, ¿no? Y ahora lo accesamos, ¿no? Ahora, y si queremos trabajar algo con la matriz, ya hemos trabajado todo lo que se ha hecho, ¿no? Quieres llevar a otra matriz, grábalo a la otra matriz también, etcétera, etcétera. O sea, quieres hacer cualquier operación, pues lo hacemos en la memoria RAM accesando, ¿no? Entonces, esta es la operación de grabación, perdón. Ya no importa grabar, ¿no? O crear, otros dicen, pero no, lo anterior lo hemos hecho. Y de la misma forma, hacemos el proceso de acceso, ¿no? El accesar, ¿no? Decimos accesar, ¿no? Accesar. No sé si es que accesar y viene un nombre de archivo, ¿no? Entonces, jóvenes, y tenemos que tener lo mismo, ¿no es cierto? Tengo que, bueno, no necesito esto, pero de cualquier manera, ¿ok? La voy a manejar en esto las dimensiones, ¿no? Perdón, mi índice, ¿no es cierto? Y tengo acá el inicio. Vamos a abrir el archivo para acceso, no para grabación, ¿no? Abrir para acceso, ¿no? Recuerden que hay dos formas de accesar. Una vez hecho eso, ¿no es cierto? Pues tengo que yo primeramente accesar porque no tengo todavía cuántas filas y columnas y tengo que decir, ¿no es cierto? Lo pondré acá, por favor, la dimensión de fila, ¿ya? Dimensión de fila, dimensión de columna, ¿ok? ¿Por qué? Porque tengo que accesar esto de acá. En dimensión de fila voy a decir, va a ser igual a lo que es, ¿no? A lo que es A1 punto acceso. Se supone que una vez abierto, muchachos, aquí, una vez abierto el archivo, estamos en la primera posición. Y en la primera posición tenemos la fila. Entonces, en A1 punto acceso, creo que lo puse así nomás, ¿no? Y acceso, pero no requiere ningún parámetro, así nomás. Y ya estoy accesando la fila, ¿no? Porque es el primero que estoy leyendo. Y luego, la dimensión de la columna, hacemos de la misma forma A1 punto acceso, ¿no? Me estoy guiando en la misma lógica como se grabó, ¿no es cierto? Primero la fila, la columna. Ahora estoy accesando primero la fila y la columna. Una vez que yo tengo aquí las dimensiones, pues estas dimensiones, ¿no es cierto? Que hubiera sido bien directamente, jóvenes, ¿no? Hubiera sido directamente, ¿ok?
Unos segundos, por favor. Bueno, jóvenes, continuamos. Disculpas, muchachos, continuamos y ya vamos terminando esta parte. Entonces decía, accesamos la fila que debería de ser, perdón, jóvenes, no, debe ser directamente, puede ser AF, ¿no? Ya cargando la dimensión desde el objeto inclusive, y la columna, disculpen, no, por eso dudaba en colocarlo esto, que ahora está por demás, así, ¿no? Directamente, ya está cargado inclusive las dimensiones acá. Y en base a estas dimensiones, otra vez lo único que hacemos es, no, todo lo contrario, en la matriz X de F1, C1, ¿no es cierto? Colocamos en secuencia, pero se va dando una estructura matricial a 1 punto acceso, ¿no? Y listo, ya está. Una vez cargado aquí los elementos matriciales, ya tenemos esto, ¿no? Es así. Punto. Y como siempre, incorporamos dentro de lo que es, mejor dicho, para estas operaciones de grabar y accesar, necesitamos el nombre, ¿no? Un nombre para guardar el save dialog y un nombre para accesar, ¿no? Y como nos ayuda este componente, tiene que ser el open dialog. Entonces necesito dos componentes, el save y el open dialog, el cual tenemos que incorporar acá, ¿no? Entonces, cuadro de herramientas, como siempre, por favor lo voy a buscar así nomás, save dialog, aquí está, ¿no? Clic y clic, ¿no? Y también de una vez incorporo el Open Dialog, que debe estar por ahí, el Open Dialog, aquí está, clic, clic y clic, ¿no? Estos no se muestran inicialmente, hay que activarlas, ¿no? Hay que activarlas y la forma de activar ya lo hemos visto, ¿ok? Aquí están las matrices, ¿no? Bueno, creo que recuerdo que no hemos hecho, lo hemos visto teóricamente la parte de suma de matrices, creo, no recuerdo, pero no se ha incorporado, así que tengo un solo objeto, ¿no? X1, la matriz, pero no hay ningún problema, ¿no? Por favor, y cargar randómico, cargar sucesión, cargar a vector. Aquí lo voy a incorporar, permítame, ya, para tener algo de orden, ¿no? Entonces aquí grabar, ¿no? Grabar. Y aquí vas a tenerlo, Chihuahua sería el accesar, pero no importa, después de descargar aquí, ¿no? Ya, no importa, jóvenes, el orden, por favor, y aquí lo voy a llamar accesar, o acceso, porque ese nombre parece que no hay, ¿no? Acceso, listo, grabar, accesar, a pesar de que voy a estar seguido, pero no importa. Entonces, jóvenes, ya tengo los componentes que me van a ayudar y hacemos la grabación, ¿no?
Y decimos si activo, if, ¿no es cierto? Save dialog, punto show, otra vez, para un poquito tomar memoria de esto, show, listo, show dialog. Cuando se activa el subdialog, entonces nosotros llamamos y decimos, creo que es el objeto X1, estoy viendo acá arriba, por favor, X1 punto grabar, ¿no? X1 punto grabar. Yo envío, ¿no es cierto?, el nombre del save dialog 1 punto file name, ¿no? Listo, con eso ya se va a grabar, ¿no? El acceso es muy parecido, ¿no? O sea, no tiene lógica. Y activamos el otro diálogo, el Open Dialog 1, punto show dialog, ¿no? Y decimos que cargamos, vamos a accesar en este objeto X1, punto accesar ya no importa, y mandamos el nombre del Open Dialog 1.file name. Listo, ya está, ¿no? Entonces, con esto ya lo podemos ver y ahorita hacemos la prueba, jóvenes, hacemos la prueba, ¿no? Como siempre. Empezamos a coser, ¿no? Primero tengo que cargar una matriz, no recuerdo ni cómo estaba esto, pero hay formas. A ver, lo pondré una matriz de 3x3, ¿no? 3x3. Creo que lo dimensionamos primero, ¿no? Ahí está la matriz de 3x3. Voy a colocarlo, no sé, algún valor, 2, ¿no? Aquí, 2, ¿no? 5, 8, ¿ok? Y luego seguimos yendo, ¿no? No sé, 2, 4, 3, 1, 7, 6, ¿no? Y listo, ya está, ¿no? Está la matriz de 3x3, lo estamos cargando en conjunto, cargar conjunto ya está cargado, ¿no? Entonces nosotros tenemos la posibilidad aquí de cargar un dato real, ¿no es cierto? Ya no es algo randómico, no es para simulación, podemos cargar algo real, ¿no? Con esta operación vamos a ver para descargar el conjunto, está acá, ¿no? Y esto le podemos grabar, ¿no? Hemos dicho eso. Entonces, y le vamos a grabar, ¿no? Al estar para grabar, se activa el Open Dialog, el Save Dialog, ¿no es cierto? Y como siempre hemos manejado, creo, que iremos a un archivito, a una carpetita oficial, ¿no? Programación 1, y creo que en archivos, y no sé dónde lo puse, datos, creo que en vectores, debía estar acá, ¿no? No. Y pues lo puse datos, ¿no? No recuerdo. Permítame. En grupo SB lo puso. En grupo SB, gracias, hombre, gracias, ¿no? Aquí tengo datos, ¿no? Aquí están los proyectos, aquí mismo, ¿no? Para no desorganizarme un poco, ¿no? Y lo llamamos matriz 1, no sé, algún nombre, ¿no? Y la guardo. Entonces ya está guardada, ¿no? Esto puedo borrarlo en cualquier momento dado, ¿no? Y la podemos accesar si usted quiere, ¿no? Bueno, pero para comprobar ese acceso tenemos que salir acá del código, ¿no? Esa es la ventaja que decía, y otra vez empezamos nuestra operación y podemos accesar, ¿no? Acceso, ¿no? Y decimos la matriz, aquí está la matriz 1 y la accesamos. Se supone que ya está, ¿no? La descargamos el conjunto y ahí está, ¿no? Esa es la matriz, ¿no? Esa es la matriz que hemos cargado. Y esta matriz cargada ya podemos hacer cualquier operación, ¿no? Podemos hacer ordenamiento por columnas, por filas, no sé, ordenamiento de una matriz 1, no sé, tengo varios y no recuerdo concretamente. Pero, por ejemplo, puedo ordenar la matriz, ¿no? Está ordenada, se supone, ¿no? ¿Okay? Y la vamos a descargar nuevamente el conjunto. Ya está ordenado, ¿no? Y este está ordenado de acuerdo al mismo esquema como este. Y este ordenado nuevamente la podemos grabar, ¿no? Así como he dicho, grabar, ¿no? Y yo lo pongo ya que estamos avanzando nuestro trabajo y la matriz 1.1 ya está ordenada, ¿no? Ordenada. La grabamos así y podemos
continuar, ¿no? Entonces salimos otra vez, ya tengo un archivo, una matriz inicial, avanzamos a un ordenamiento, avanzamos a un, no sé, y ordenamiento por filas, por columnas, lo que se quiera, y podemos, de acuerdo a eso, seguir accesando en nuestro avance ya la matriz ordenada o la otra matriz, ¿no es cierto? La abrimos y ya está, y podemos descargar el conjunto ordenado en cualquier momento dado, ¿no? No sé por qué razón, no tengo acá otro objeto, discúlpenme jóvenes, ¿no? Voy a incorporar otro objeto acá, para terminar con este punto, ¿no? Voy a incorporar aquí otro objeto, aquí en la ventana, ¿no? En la ventana, por favor, termino con esto. Bueno, estoy manejando varios objetos y aquí X1 y coma X2, ¿no? Pero este X2, al igual que como todos, ¿no es cierto? Aquí, control C, como todo objeto debo inicializar también, ¿ok? Y voy a tener esta operación, ¿no es cierto? En esta operación de esta matriz, o mejor dicho, de este objeto, voy a tener la operación de accesar. O sea, puedo accesar en otro objeto, ¿no? He grabado a través de este objeto y puedo accesar en otro objeto, ¿no? Lo mismo sucede en vectores, no quiere decir que el mismo objeto tiene que accesarla, ¿no? Que está almacenado y cualquier objeto puede accesar. Por lo tanto, en este X2, ¿no es cierto? Aquí voy a incorporar, este es el manejo de la matriz del objeto X2, ¿no? Y la voy a llamar a esto accesar, acceso. Listo, ¿no? ¿Cómo tengo que accesar? De la misma forma como se accesa el otro. O sea, tengo que utilizar el Open Dialog. Aquí está el Open, abrir. Lo mismo, Control C, disculpen, y Control V. Lo único que cambia es, voy a utilizar el diálogo y voy a accesar, solamente voy a accesar en X2. Y listo, ¿no? Claro que en X2, una vez que lo cargué, tengo que tener también la opción, ¿no es cierto?, aquí de descargar, ¿no? Así, aquí, en esta parte. Acceso y tengo que descargar, ¿no? Si no, no tiene sentido verlo, ¿no? Ese es como un cargado de un archivo, ¿no? O mejor dicho, es como un cargado de una matriz, ¿no? A partir de un archivo, pero ¿y cómo la muestro? Descargar, ¿no? El descargado, por favor, disculpen, no, no me acuerdo dónde debe estar arriba, ¿no? Me voy a apoyar también en lo mismo, descargar, text, bueno, no sé. Permítame, jóvenes, ¿no? Ya es más, hasta descargar conjunto. Aquí está. Sí, es esto mismo, ¿no? Entonces, tiene que ser lo mismo. Discúlpeme. Aquí, ¿no? Tiene que ser lo mismo y me voy acá. ¿Dónde estaba? Aquí. ¿No? Por si acaso, ¿no es cierto? Textbox clear, textbox, no sé, borra todos los, tiene que borrar algunos textos, ¿ya? Y ¿qué más tenemos? Y aquí está el número de filas, el número de columnas, ¿no es cierto? A ver, permítame. Lo que se supone que descargar, donde tengo FC. Ah. Ya. Estás retornando en estas variables, por si acaso les recuerdo, por favor, no estoy en la clase matriz. Ustedes están viendo que estoy en la clase ventana, for 1, ¿no? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es retornar la dimensión de fila y columna, pero de este objeto. Ahora yo necesito que me devuelva el objeto número 2, porque se supone que está cargado de un archivo,
¿no? En N y F. Entonces, bueno, pongo aquí el número de filas, columnas en las etiquetas que corresponde, abro el data grid, de data grid view, ¿no es cierto? ¿Ok? Para de donde se descarga, de acuerdo a este número de filas y este número de columnas. Y aquí hacemos, ¿no es cierto? Ya el desplegado, pero el desplegado lo hacemos de lo que es X2, ¿no? El objeto 2 a través de estos índices de F1, C1 y el número de fila, el número de columna está acá, ¿no? No puedo manejar aquí F y C, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no estoy en la clase matricial, estoy en la interfaz, ¿no? Entonces, con todo esto ya descarga, ¿no? Ya podemos grabar, por favor, ya tengo en concreto, disculpen que haya copiado, porque es lo mismo, ¿no es cierto? Por favor, para no escribir demasiado, ya vamos a descargar esto. Termino con esto, ¿no? Entonces, yo digo, por ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a accesar, ¿no? ¿Okay? Y la matriz ordenada para ubicarnos, ¿ok? Abre, ya está cargada, ¿no? Esto, ¿no? Descarga. Ahí está, ¿no? Claro que, por favor, el descargado lo hemos hecho directamente en el data grid y está 1, 2, lo mismo ordenado, ¿no? Entonces, que también aquí la podemos cargar la misma, obviamente, ¿no? Obviamente. Entonces, en cualquier objeto, ¿no? Entonces, aquí estamos compartiendo operaciones de un objeto u otro objeto que una vez almacenado podemos accesar en el mismo u otro objeto de acá. ¿Ok? No sé si alguna pregunta, jóvenes, respecto a esto, ¿no? Bueno, ya también esto se complementa, ¿no es cierto?, con archivos secuenciales, llamado así. ¿Ok? Ahora, nos tenemos que ir a entraremos a la teoría de los archivos randómicos, ¿no? Permítanme, jóvenes. No sé si alguna pregunta está acá, jóvenes. No sé si alguna pregunta. Questions, muchachos. No. Solamente la pena es que estamos apenas nueve compañeros, más el profesor son 10, ¿no? Así es. No sé cuántos quedan todavía oficialmente, jóvenes. Voy a ver, por favor. Y no, así es. Seguimos con 42 participantes, muchachos, ¿no? Y sin embargo, estamos con 10 nomás. 9, ¿no? Porque el profesor es uno de ellos. Bueno, pero seguimos, jóvenes, ¿no? Seguimos. Si no hay ninguna pregunta, permítame, por favor, unos segundos encontrar mi otro contenido, muchachos, ¿ya? Por favor, permítame. Matrices. No, hombre. Archivos. Archivos secuenciales. No. ¿Dónde lo tengo esto? Unos segundos, jóvenes. Estoy buscando mi contenido, Dios, no sé dónde se os extravió. ¿No? No.
conectarse. Bien, jóvenes, voy a continuar, por favor. Bien. Jóvenes, ahora entramos a lo que ya es algo diferente esto de archivos, ya no es un apoyo a un vector o a una matriz o algún otro, ¿ya? Sino hablamos de archivos random, llamado así. Más que randómicos se dicen random, ¿ya? Y este tipo de archivos, jóvenes, no sé si estamos viendo la pantalla, si algún compañero me puede responder, por favor, si estamos bien, con una pantalla donde dice clase cliente, archivos random. Sí, se ve. Gracias. Continuamos entonces, ¿no? Cuando hablamos de archivos random, jóvenes, ya tenemos que hablar de un archivo que tiene una estructura mucho más concreta, ¿ya? Esto es la base de lo que es, o es la plataforma de lo que es una base de datos, ¿ok? En base de datos, rara vez se hace una base de datos de números enteros o reales, ¿no? No, es raro, ¿no? Cuando se hace empezamos en una base de datos, creamos una tabla, llamado así, ¿ok? Tengo que hablar de archivos randoms cuando tengo que referirme a alguna clase, por ejemplo, más estructurada, como lo llamaré cliente, ¿ya? ¿Okay? ¿Qué es un cliente? Por favor, este cliente es un término comercial, ¿ya? Y una empresa cualquiera tiene siempre clientes, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos a asumir, es como el profesor, digamos, ¿no es cierto? Un profesor tiene muchas propiedades, al igual que inclusive, ¿no es cierto? Un cliente podría derivarse de una clase persona, inclusive, ¿no? Entonces, voy a hablar de archivos randómicos, pero haciendo un enfoque a lo que va a ser un archivo de clientes, por si acaso, ¿ok? Bien, características de un archivo random, ¿no? Es otra vez un conjunto de registros en memoria secundaria, disco. Lógicamente es una tabla ordenada en secuencia, ¿no? Es una tabla, ¿no? Por eso hay veces en base de datos dicen, oye, la tabla de clientes me puedes pasar, ¿no? O la tabla de productos, o la tabla de proveedores, entonces la tabla de profesores, la tabla de estudiantes, la tabla, ¿no? Así, de esa forma. Está hablando en ese sentido. Cada registro tiene un tamaño de bytes, tiene una longitud. Ahora, el registro, ¿no es cierto?, ya no es un solo elemento, sino son varios elementos y este tiene una longitud, ¿ya? Y se tiene que manejar aquí una longitud en archivos random, ¿ok? Es muy importante. La estructura de un registro representa las propiedades de una clase en una aplicación informática, en este caso el cliente, ¿ok? ¿Cuáles son las propiedades de un cliente? ¿No? Aquí lo vamos viendo ya un poquito, pensando en qué datos, qué propiedades puedo manejar de un cliente. Voy a manejar, por favor, no voy a manejar mucho, ¿ya? Puedo manejar su código, le voy a dar un código cualquiera. Claro que no es cualquiera, hay que pensar también en una forma de código que después la vamos a ver, ¿ya? Después voy a manejar su apellido paterno, ¿no es cierto?, su apellido materno, y voy a manejar su nombre, una categoría del cliente, y esto ya es mucho más informático, un estado, ¿ya? De que si este cliente, como estoy mencionando acá en el ejemplo, supóngase 21.001, Roca, Mejía, Juan, no sé, estoy pensando en un nombre cualquiera, que tiene una categoría A, B, C, etcétera, ¿no? Y true quiere decir que está activo, ¿ya? Está activo. Y cuando esté false quiere decir que este cliente no está activo, ¿ya? Entonces, todo se parte de una estructura de una estructura de tipo registro. Este es un registro, ¿no?
Entonces, este registro que se va a manejar en memoria RAM, ¿no es cierto?, tiene que ser grabado en un archivo, ¿no? Tiene que ser grabado. Y varios registros, ¿no? Varios de estos. Pero antes de ver eso, sigamos. Las operaciones elementales de grabación y acceso se realizan por registro, ¿no? Entonces yo grabo todo este registro, ¿no? O acceso un registro y obviamente de esta misma estructura en la memoria RAM, ¿no? Regularmente con la posición en el archivo que es el número de registro. Estito ahorita lo explico. Entonces, jóvenes, estoy pensando ya en un cliente estándar, regular, ¿ya? Que puede manejar cualquier empresa, y las propiedades que yo puedo rescatar de ese cliente básicamente son estos de acá, ¿ok? Estos de acá. ¿Okay? Puedo manejar muchos más, por favor, pero profesor, ¿dónde está su dirección, su teléfono, no es cierto? No sé, tantos nombres. Es más, si es que no es una persona, puede ser una persona jurídica, llamado así, ¿no? O sea, el nombre de una empresa, ¿no? Si ya no hay apellido paterno, sino simplemente, digamos, es el nombre que nosotros le podemos dar, Toyota, no sé, pues alguna cosa, ¿ok? Entonces, jóvenes, es así. Yo voy a hacer con pocos datos porque manejar muchos datos también es más tedioso acá. ¿Okay? Entonces, todo parte con una estructura de cliente. Y en nuestro lenguaje de programación se utiliza la directiva structure, ¿no? Y le daré, por favor, este nombre es cualquiera, ¿ya? Entonces le daré zcli, así es, le daré un nombre de zcli. ¿Okay? A esa estructura. Y obviamente, por favor, terminar acá. También se termina con end structure. Una vez que usted coloca esto, ¿no es cierto? Termina con eso mismo. ¿Ok? ¿Qué tenemos como propiedades? Bueno, en primer lugar, no estoy hablando ahorita de propiedades, o sea, de decir privado y todo lo demás, sino estoy más manejando una estructura de registro. Esta es una estructura del registro de un cliente. ¿Ok? Entonces, digo, ¿qué voy a manejar en esa estructura? El código, que va a ser un int 16, este de acá, un entero de 16 bits, ¿ya? Puede ser un entero, pero por favor, los códigos no hay pues positivo ni negativo, ¿no? Son enteros, pero no hay, pues, por esa razón se coloca int de 16, si fuera mucho más grande, un int de 32 o un int de 64, ¿no? Ahora, algo muy importante. A continuación viene el apellido paterno. El apellido paterno es un string, ¿ya? Resulta que el tipo de dato string en este lenguaje y en todos los lenguajes visuales no tienen un límite, ¿ok? Se utiliza un puntero a un string, ¿ya? Entonces ese string es una cadena de caracteres que obviamente la podemos encontrar el límite hasta donde se identifique el dato. Pero aquí no podemos tener abierto un string, ¿ya? Entonces lo que se hace es dar un tamaño. Decía hace un momento dado, en uno de estos puntos, cada registro tiene un tamaño en bytes. Cada registro, esta es una estructura registro, que de esta estructura o bajo esta estructura voy a ir grabando los registros en un archivo, ¿no? Y esto tiene que ser de un tamaño, no es abierto su tamaño. Y si es que hay un string, que aquí ya un poquito me complica, o nos complica, pero hay formas de decir, por ejemplo, ¿no? El apellido paterno, ¿no es cierto?, va a tener un máximo fixed string de 20, ¿no? O sea, va a tener un tamaño máximo de 20, ¿ya? Así es. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, aquí, ¿cuántos tengo? ¿No es cierto? Tengo 4. Roca tiene 4 caracteres, ¿no? Entonces, y profesor, ¿y qué va a pasar? Lo va a completar con esta definición, ¿no es cierto? Lo va a completar con 20 espacios. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un tamaño fijo de 20. Nada más, entonces esto nos dice Visual Basic Fixed String de 20 y normal, igual que esto, public app as string. Entonces, pero de este tipo tamaño. O sea, damos un prefijo o una directiva prefija, el cual dice este string va a ser de 20. Lo mismo hacemos con el apellido paterno, que está acá, ¿ya? Y lo mismo hacemos con el nombre, ¿no? Con el nombre. Profesor, ¿se puede tener en diferentes tamaños? Sí, señor, ¿no? Entonces, pero yo tengo acá el apellido paterno máximo, materno, no creo que pase de 20 uno de estos. Ahora, si pasa, pues usted lo mira un poco
en sus clientes, ¿no? Que esté manejando, etcétera. Entonces, si quiere, esto le puede cambiar a 30, como usted quiera. ¿Okay? Cualquiera de estos puede cambiar. Sigamos. La categoría, pues, es un solo carácter, es Public Cat Chart, ¿no? Y finalmente el estado, por favor, este ya es un componente más, ¿cómo se llama? Informático, ¿no? Y lo estoy colocando booleano. ¿Ok? Esto después lo voy esto después, jóvenes, lo voy a perdón, jóvenes, discúlpeme. ¿Dónde estamos? Vamos acá. ¿No? Entonces, lo primero que tengo que pensar es en una estructura de tipo registro y donde ya pensamos como una tabla de una base de datos, ya pensamos en las propiedades, ¿no? En este caso, de este registro, ¿no? De un cliente, de un producto, de un profesor, de un estudiante, de un aula, de lo que usted quiera, ¿no? Depende de qué esté haciendo, ¿ok? Ahora, tomando en cuenta esto, que un archivo randómico, ¿no es cierto?, maneja una tabla de una estructura compuesta de tipos registro. Entonces, ahora sí podemos decir, ¿no es cierto? A ver, no sé si tengo acá. Antes de esto, otra vez, ¿no? Nuestro archivo, ¿cómo va a quedar lógicamente? Otra vez la estructura lógica del archivo. Estoy hablando del archivo de clientes en este caso. Este archivo va a estar en base a una estructura de tipo registro que lo hemos visto arriba, ¿no? Entonces, nosotros vamos a grabar, ¿no es cierto? Vamos a grabar, aquí está, ¿no? Un registro, ¿no? Okay. Otro registro y otro registro, ¿ok? Nosotros la grabación, ahora sí manejamos, ¿no es cierto?, el número de registro. Es importante el registro. Registro 1, registro 2, ¿no? Este número de registro no es un dato que se guarda, ¿no? Sino este registro es la referencia randómica que yo hago a esta estructura de archivos randómico, ¿ok? Ahora sí tengo que decir cuando es random, ¿no? Lo más adecuado, por favor, los random también soporta lo secuencial, por si acaso, pero los random quiere decir que yo tengo que darle una posición, ¿no? A la 1 voy a grabar este registro, ¿no? En la posición número 1. Luego tengo que manejar esto. En la 2 voy a grabar el siguiente, ¿ya? Así de esa forma. Obviamente que de manera inicial, jóvenes, de manera inicial, ¿no? Yo tengo que sincronizar estos códigos acá. Después lo vamos a ver en programación. Lo que quiero decir es que cuando yo voy a crear por primera vez el archivo cliente, o la creo vacío y lo voy agregando así, uno por uno, ¿no? Así, uno por uno, ¿no? Obviamente registro por registro, ¿no? Registro por registro, pero todo controlado por el código, Así es, ¿no? Más adelantecito voy a justificar. Este dice 21.001 y está en la primera posición. Este dice 21.002, miren que le estoy dando un código, ¿no? Y está en la posición 2. Y alguien puede encontrar una relación entre estos elementos de acá, el código y el número de registro, ¿no? Entonces, cuando estamos grabando por primera vez, ¿no? O estamos creando esta tabla por primera vez, tengo que sincronizar muy bien esto, o sea, el número de registro, el código, e ir almacenando de manera secuencial, ¿ya? Secuencial, ¿ya? O sea, la pregunta es, profesor, ¿yo puedo ir a grabar en un número de registro 100 directo? No, ¿ya? Sí puedes ir, pero siempre y cuando ya tengamos los 99 anteriores. Así es, ¿no? Los 99 anteriores. Si quiero ir a una posición 100, ¿no? Entonces, hay algunos que crean esta tabla, ¿no es cierto?, entre comillas, vacía, ¿no? Entonces, estiman más o menos y dicen, oye, mi tabla va a tener 100 clientes, por decir, y la crean 100 registros. La crean, pero vacío.
Y a medida que vamos ingresando los datos, como por ejemplo este primero, en base a su código tomará la primera posición, ¿no es cierto? Y la grabaremos en la primera posición, así de esa forma, ¿no? Pero una de las formas más adecuadas es, porque eso también te puede consumir mucha memoria inicial, ¿ya? Espero que se me esté entendiendo, jóvenes. Si yo tengo, por decir, ¿no es cierto?, por decir 100,000 estudiantes, ¿no? O voy a tener 100,000 estudiantes, no puedo, pues, bueno, no sería tan preferentemente tener 100,000 registros en una forma inicial, ¿no? Okay. O sea, la Gabriel Cené Moreno no sabemos cuántos estudiantes ha pensado tenerla. Entonces, la mejor forma es ir creando este archivo, ¿no es cierto?, en forma secuencial, ¿ya? Y una vez que esté creado en forma secuencial, ya podemos accesar en forma randómica, o sea, de acuerdo al número de registro. Entonces, en síntesis, lo que quiero decir es, cuando nosotros vamos a crear esto, tengo que sincronizar muy bien la operación de tal manera que se vaya creando en forma secuencial, así. Pero, profesor, si creamos con 4 registros y luego, ¿cómo le hacemos? Seguimos agregando, usted no se preocupe, ¿no? Vamos a seguir agregando y vamos a decir, y vamos a seguir controlando, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Nos toca en el registro 5, ¿no? Y tenemos que agregar, o sea, tenemos que sincronizar este código y, oye, al cliente que le estás incorporando, dale por favor este registro, 2005. ¿Ya? Ya, y sus nombres que sea, pues lo que sea, ¿no? Si tú quieres, no sé, algún nombre, ¿no? Ruiz, no sé, si tú quieres Arce, ¿no? Y Pedro, digamos, ¿no es cierto? Lo que tú quieres, ¿ok? Darle su categoría, ¿no es cierto? Es A, no sé. Y esto también vamos a sincronizarlo, vamos a decir que es true, ¿no? Así de esa forma. Entonces, jóvenes, nosotros tenemos que ir creando, ¿no es cierto?, en forma secuencial, ir controlando esa secuencia. Que va a ir creciendo, vamos a controlar ese crecimiento, ¿ok? Que hay una relación también en forma inicial del código con el número de registro, o sea, tiene que haber, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser randómico. Entonces, jóvenes, esa es la forma como es la estructura lógica del archivo de clientes, ¿no? Que va a estar en base a una estructura de tipo registro, definido ya acá bueno, lo hice así para entenderlo mejor, porque no tenía otra forma de hacerlo, porque hacerlo en castellano, no, es un poco complicado. Ok, disculpen, jóvenes, ok. Ya lo entendemos, creo, bueno, que representa una declaración o una definición, ¿no es cierto?, de una estructura, pero los componentes ya lo conocemos, que es un string, que es un carácter y todo lo demás, ¿no? Simplemente aparece un término de structure en el lenguaje de programación. Jóvenes, y esto vamos a ir grabando, decía, con mucho cuidado, ¿no? Ese es un poquito la complejidad que hay, ¿no?, de sincronizar muy bien la grabación. ¿Ok? Y poco a poco va creciendo. Inclusive puedo yo abrir el cliente vacío, ¿no? Y tengo que ir sincronizando que primero tenemos que asignar el código 21,000, no sé, 21,021. Alguien se me está preguntando, profesor, ¿y este código de acá, el 21,021, siempre va a comenzar el 21? No, hombre, cualquiera. Pero tiene que ser, ¿no es cierto?, mucho cuidado, normalmente los códigos son mucho más grandes que estos inclusive, ¿no? Pero, por favor, hay que sincronizar de tal manera que sea un múltiplo de 1,000, si es posible, ¿no? Múltiplo de 1,000, ¿no? En este caso, 21,000, ¿no? Vamos a comenzar a partir de 21,000, ¿ok? Podemos comenzar a partir de 50,000, por decir, ¿no? Entonces, el primero será 51,001, 51,002. De 100,000, podemos comenzar, 100,001, 100,002, así. Pero tiene que haber una relación entre el código, que normalmente es grande, y el número de registro. Usted está viendo esto. 21,001, 1. 21,002, 2. 21,003, 3. Puede ser 100,001, 1. 100,002, el 2. 100,003, no hay ningún problema. ¿Ok? Pero tiene que guardar una relación. ¿Ok? Después los voy a justificar el por qué tienen que guardar esa relación. Bien,
Como siempre, terminando esta parte, ¿no es cierto? Ahora aparece el control del número de registro. Muy importante, ¿ya? Tenemos que tener un número de canal, eso ya lo hemos entendido, ¿no? Así es, ¿no? El número de canal para una comunicación con el sistema operativo. Una vez más, el sistema operativo hace todo este trabajo. Y nosotros, a través del lenguaje, con las instructivas de grabar, abrir, grabar, accesar, cesar el archivo, etcétera, pero ya con una estructura de tipos registro, estaremos solicitando al sistema operativo. ¿Ok? Entendido esto, la estructura de tipos registro y la estructura lógica de un archivo de clientes, ¿no sé?, de forma randómica, aquí sí o sí tengo que decir, ya tiene que ser disco. No puede ser cinta esto, ¿ya? O puede ser un flash memory, ¿no? ¿Ok? Pero de preferencia, obviamente, el flash memory es para un respaldo, ¿no? Es más en disco, tiene que grabar en disco pequeño que tiene ¿no? Estos portátiles, o discos grandes que son platos grandes que tienen los grandes centros de cómputos, ¿no? Así es, ¿ok? Entonces, entendido esto, ¿cuál sería nuestra clase archivo cliente? Miren, ahora ya llamo archivo cliente, ¿no? Este es el esquema del diseño, más que diseño y definición al mismo tiempo de la clase archivo cliente, ¿no? Como archivo vamos a tener un nombre. Un nombre, el nombre del archivo, ¿no? Así es. Serán clientes, no sé, no importa. ¿Okay? Ahora podemos tener inclusive, por favor, en bases de datos distribuidas, llamados así, archivo de clientes Santa Cruz, clientes Oruro, clientes La Paz, no sé, si alguien quiere discriminarlo o alguien quiere, ¿cómo se llama esto? Especificarlo, se llama esto lo que llamábamos la jerarquía, ¿no? Podemos tener clientes y luego derivarlos en clientes por zonas, por departamentos, no sé, por países, como usted quiera, ¿ok? Pero vamos a tener un nombre de archivo, de tipo string, como cualquier archivo, ya lo hemos visto. Ahora, tenemos que tener un registro. Sí. Pero nuestro registro no es un enterito, no es un real, ¿no? Este de acá, sino es un recli. Es una estructura registro de cliente. Este de aquí arriba, ¿no? Ese es el elemento ahora que se va a grabar, ese es el registro que se va a grabar y accesar en este archivo de clientes, ¿no? ¿Qué más? Tengo que tener un número de registro. Ahora sí tenemos que manejar el número de registro. ¿Por qué? Porque en base a esta posición nosotros grabamos y accesamos. Por eso se llama random. Random no es tan aleatorio, random es directo. Tú te vas directamente a una posición, a la posición 1, a la posición 2, a la posición 3, etc. Claro, dije una vez más, para poder ir haciendo crecer este archivo, ¿no?, en su almacenamiento, ¿ok? Entonces tenemos que ir sincronizando muy bien esto, ¿ok? Número de registro. Tenemos que tener un número de canal, y hemos dicho, ¿no? Y listo. ¿Y qué vamos a tener esta operación? Cargar o crear, descargar, pero igual, o sea, estos son operaciones, entre comillas, ¿no es cierto?, grandes, que tenemos que sincronizar a partir de operaciones pequeñas, ¿ok? Y como siempre vamos a tener también, ¿cómo se llama? Bueno, un menú, ¿no? Aquí ya no estoy hablando, por favor, al archivo, ya no lo estoy, entre comillas, metiendo en vectores ni en matrices, sino simplemente estoy hablando ya de una clase de archivo, el cual está relacionado a una estructura de tipo registro, ¿no? Mucho más concreto, ¿ok? Lo que es una tabla de una base de datos. Avanzamos, ¿no? Creo que está entendido el número de registro, lógico, el número de canal, creo que ya lo entendemos eso también, jóvenes. Una vez más, las operaciones elementales con archivos: abrir archivo, grabar o accesar registro, operación única o repetitiva y cesar archivo, ¿no? Esta nota muy importante. Estas operaciones de abrir, grabar y cesar, así como lo hemos hecho, también estas operaciones se deben sincronizar desde la interfase, ¿no? U otra operación, ¿no?
Si estamos tal vez en otra clase, por decir producto, y yo tengo que ver con cliente, entonces desde ahí tengo que sincronizar estas operaciones de abrir, grabar y cesar, ¿no? O desde la interfaz, que ahorita no tenemos nada, lo vamos a hacer. Juega un rol muy importante la sincronización de estas operaciones en la interfaz. Un poco tedioso, pero después lo vamos a manejar con calma, ¿ok? Vamos, como siempre, a las operaciones de tipo archivo, ¿ok? Así es. ¿Cómo abrimos un archivo de ese tipo? ¿No? ¿Cómo abrimos? Lo mismo, file open, ¿ok? ¿No? Número de canal, nombre del archivo, y el modo de apertura es random. Así es, ¿ya? Aquí hay algunas, y ¿cómo se llaman esto? Al igual que esto, por favor, hay algunos parámetros acá que en la apertura se tiene que dar, ¿ya? Pero lo estoy dejando así porque vamos a usar nosotros por default. ¿Qué quiere decir la primera? La primera quiere decir, ¿no es cierto?, de que nosotros, este archivo de acá va a ser podemos abrir, ¿no es cierto? Por favor, aquí ya no abrimos, primeramente, ya no abrimos para decir voy a grabar. No abrimos para decir voy a accesar. La apertura es una sola. Y la apertura cuando dice random, esta apertura, esta forma de apertura es para grabar y para accesar, para las dos cosas, ¿no? O sea, no hay dos, es una sola. Pero sin embargo, esta propiedad de acá te dice, ¿no es cierto?, te puedes restringir en algún momento dado y decir, oye, pues hazlo para grabación o solamente para acceso, ¿ya? Y esa propiedad se maneja, por favor, estoy hablando de la apertura. Cuando tú, por ejemplo, un archivo, ¿no es cierto?, en algún momento dado, quieres que vea alguna persona, entonces vas a dar un rol a una persona, ¿no?, a un usuario, de que solamente puede ver. Entonces aquí vas a decir solamente de apertura, ¿no? Así es, no de grabación. Entonces, si alguna persona que sí está encargado de adicionar clientes, así entonces, estándarmente, o sea, como nosotros no estamos todavía relacionando una base de datos grande, esto está abierto para las dos cosas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Para grabar y accesar. No estoy restringiendo. Este otro de acá, este otro componente es para colocar una llave, se llama así, ¿ya? Por favor, en términos grandes, una llave. ¿Qué quiere decir esa llave? ¿No es cierto? Que mientras esté abierto este archivo, ¿no?, que lo vamos a dar el nombre y todo lo demás, ¿no es cierto?, nadie más puede tocar ese momento el archivo, ¿no? Entonces, aquí se manejan unas claves en el sentido de que nosotros colocamos un candado, llamado así, ¿no? Mientras yo esté manejando este archivo, por favor, nadie más puede tocarlo porque es muy importante, ¿no? Así. Ejemplo, ¿no? Cuando tienes que colocar un candado, ¿no es cierto? Pero los candados ya han bajado un poco más a nivel registro, porque perjudicar la apertura de un archivo es complicado, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso, no es cierto? Esto ya ha bajado un poquito más a nivel registro, donde si yo, Alberto Mollo, ¿no?, estoy haciendo, por decir, un retiro de una cuenta bancaria, entonces, ese momento me tienen que colocar un candado. ¿Por qué? Porque no puede ser que en el mismo instante, ¿no?, eso es para resguardar, que en el mismo instante, en dos sucursales o más sucursales, Mollo Alberto esté haciendo un retiro, ¿no? Eso es para evitar fraudes y todo lo demás, ¿no? Sirve para eso, ¿no? Entonces son varias cositas que hay que manejar, que aquí al dejarlo libre, estoy diciendo no vamos a tener candados aquí. Y finalmente, la longitud con la directiva length del registro, ¿ya? Por favor, ¿no? ¿Qué es reg? Vuelvo a repetir, ¿no? Ya estamos basándonos en esto. Reg es regcli, ¿no? ¿Qué es reg? Reg es un registro de cliente, es una estructura de tipo registro. Y este registro tiene un tamaño, ¿no? El código int 16 bits, ¿no?, o 2 bytes. Aquí tenemos 20 bytes, 20, 40, 60, ¿no?, 76. Tengo un carácter, ¿no es cierto?, 77 y, no sé, 78. Entonces, esa longitud del registro es importante en la apertura. ¿Por qué? Porque se van a grabar el registro por su tamaño,
¿no? Entonces va a ir controlando esta grabación y su acceso también por su tamaño. Así es. Como ustedes pueden ver, al igual que la anterior apertura de archivo secuencial, no tiene mucha complicación, ¿no es cierto? Solamente que aquí aparece el length, bueno, el modo y la longitud del registro. Perfecto, ¿no? ¿Y cómo le hacemos? Bien, tiene que venir un nombre de archivo, ¿no es cierto? Y a ese nombre de archivo lo colocamos en nuestra propiedad como corresponde, pedimos el número de canal, free file, y abrimos, file open, como tal, como el de así, y ya está abierto. Así es, ¿no? Aquí suena muy fácil, ¿no? Pero sincronizar desde la interfaz es complicado, que después lo vamos a ver, yo creo que la próxima clase. Grabar registro, ¿no? ¿Qué utilizamos para grabar registro? El file put, ¿no? Put es salida más o menos, ¿ok? File, archivo de grabar. Estamos grabando un registro. Necesito el número de canal y el registro, ¿no? Sencillo. Necesito el número y el registro. Pero no es tan sencillo así, ¿no? O sea, esta estructura registro, por favor, esta estructura registro, tenemos que, bueno, conocemos el número de canal antes de y el registro que requiere los parámetros para los campos del registro. Aparece otra palabra importante, ¿ok? Registro es toda una estructura en la cual nosotros vamos a grabar esta estructura en un archivo, ¿no? Entonces, por registros vamos a grabar. Pero a su vez, es importante entender este término también, jóvenes, un registro tiene un conjunto de campos, se llaman campos ya aquí, ¿ya? Cada propiedad es un campo, ¿ok? Entonces, nosotros, para una grabación, ¿no? Desde donde quisiéramos, ¿no? Desde donde quisiéramos nosotros manejar este registro, tenemos que enviar estos campos, el código, el apellido, tenemos que tener. Inicialmente no está en esta estructura, no está. Entonces yo tengo, para una grabación, tengo que pedir o tiene que entrar como parámetro toda esta propiedad, código, apellido paterno, materno, nombre y categoría, ¿no? Por favor, el estado no, porque es un control más informático de sí. ¿Ok? Entonces, miren, lo estoy colocando para poder relacionar también con un identificador muy parecido, COD 1, ¿no? Para el código, apellido 1 para el apellido materno 1 para, ¿no? Estoy manejando. Entonces, vienen estos parámetros. Y lo primero que tenemos que hacer es que estos parámetros, estos datos que son los campos, meterlo en la estructura de tipo registro. ¿Ya? Bueno, aquí tuve que hacerlo una mezcolanza entre lo que es castellano e inglés, no importa. ¿Ok? Entonces digo, con el registro, ¿no? Y en inglés se dice white, ¿no? White reg en este caso, with, ¿no? ¿Ok? White, ¿ok? Con registro, ¿no? La estructura registro, a ver, permítame traer, aquí está, ¿no? Esta es la estructura registro, esto de acá, reg, ¿no? Entonces, ¿y cómo tengo que manejar un elemento de este registro? Con el nombre del registro, reg, ¿no? Punto, ¿ok? Reg punto código, reg punto apellido paterno, reg punto, ¿no? Reg punto, ¿ok? Entonces, para ir a un campo en particular, para almacenar o accesar, tengo que utilizar el nombre del registro y el nombre del campo. ¿Ya? Pero para no estar colocando zeg.code, zeg.app, zeg.etcétera, yo voy a utilizar la directiva white con registro, ¿no? Estoy diciendo, con este registro. Y el punto código, zeg.code, en otras palabras, esto es lo mismo así, zeg.code, voy a colocar el código, ¿no? Entonces, este código que viene como parámetro, la voy a meter acá. Eso estoy haciendo. ¿De acuerdo? Pero para no estar colocando zeg, existe esa pequeña directiva que se llama white, ¿no? Con el registro, ¿no? Punto código, yo voy a meter el código, voy a meter el apellido, lo que estoy haciendo aquí es colocar en el registro la información que viene, esta de acá, con excepción de esta última de acá, ¿no? Entonces, todo esto que se supone viene, ¿no? Aquí, en estos parámetros, la coloco en la estructura registro, ¿no? La coloco en la estructura. Termino de colocarlo y ya recién puedo hacer la grabación del registro. File put, aquí está, ¿no es cierto? Lo que hemos visto.
file put, el número de canal, porque ya está abierto, y el registro. Entonces, la diferencia es del anterior, que lo colocábamos a un registro simple, ahora aquí el registro es estructurado, ¿no? Colocamos en la estructura de tipo registro y lo grabamos el registro. ¿Listo? Ya está. ¿No? De la misma forma es por favor, bueno, a ver, esto de acá, y por favor, este de acá, que su nombre lo está, me olvidé decirlo, es grabar registro en forma secuencial. De grabar en forma secuencial se puede, jóvenes. No randómico puede hacerse secuencial, ¿ya? Entonces tengo dos formas de grabar. Uno, en forma secuencial, y este es el que más voy a utilizar. Eso se utiliza más en forma secuencial, más para accesar, pero bueno, ¿ya? ¿Ok? Pero podemos grabarlo también. Y aquí estoy diciendo grabar en forma randómica, random. ¿Cuál es la diferencia? Es lo mismo, file put, el número de canal, el registro, que ya sabemos, y simplemente el número de registro. Entonces, ¿no es cierto? Yo tengo que tener, o sea, entendemos ya es que es NC, entendemos que es rec, entendemos que es no. Ahora tiene que venir el número de registro como parámetro también, ¿ya? Como parámetro, ¿no? ¿Dónde lo voy a grabar esto? Pero vuelvo a repetir, hay que sincronizar muy bien, ¿no es cierto?, la grabación a medida que se va creciendo el archivo, ¿no? Es importante, ¿ok? Entonces, van a venir todos estos campos como parámetros, todos estos, menos el estado, ¿no? Y este número de registro más. Entonces, respecto al anterior es lo mismo, código, apellido, bien, todo lo demás, categoría. Ya, el estado más que venga, pero por favor, nosotros no lo vamos a pedir estado, sino vamos a colocar. Eso es algo muy particular. Y tiene que venir el número de registro, muy importante, ¿no? Y lo único que hacemos es muy parecido al anterior, lo mismo. Por favor, estoy colocando todos los parámetros, ¿no es cierto? El estado que, por favor, no, el cliente no lo va a dar, ¿no? Nosotros en código vamos a colocarle true, si usted quiere. ¿Ok? Entonces, pero viene igual tiene que venir todo, ¿no es cierto? Y aquí nosotros, a ver, el anterior, permítame un segundo. Fíjense que aquí, en el secuencial, para diferenciar un poquito, ¿no? Solo vino estos datos. Así es. Y nosotros lo pusimos aquí, estado true. Nosotros. Viene aquí el parámetro hasta la categoría, ¿no? Pero yo lo pongo true. Y lo mismo debería de ser acá. No es bueno que nos manden, entre comillas, no es bueno, no sé por qué hice esto, pero ya, igual, ¿no? Por favor, este estado no está bien, ¿ya? No está bien. Oficialmente no está bien que venga. Tiene que venir solo que en verdad tiene que venir, digamos, ¿no? Así es. Que forma parte de esa estructura, sí, pero el cliente, o mejor dicho, el usuario, más que todo, no puede estar diciendo true, false, no, de ninguna manera. Entonces viene solo ahí y a este estado, ¿no es cierto? Nosotros vamos a colocar directamente también true. Así. Perfecto. Estoy completando la estructura del registro. ¿Qué quiere decir true? Que como estamos grabando, estoy diciendo que ese cliente está activo, ¿ya? Voy a usar el estado voy a usar para el control de si el cliente está activo o no está activo. Regularmente, jóvenes, a ver, me voy a adelantar un poquito con esto que tal vez confunde. Cuando nosotros grabamos clientes, regreso aquí, disculpen jóvenes, cuando yo voy a grabar acá, ¿no es cierto? Y va creciendo, y va a ir creciendo, ¿ok? Esas operaciones que va creciendo se llaman alta a un cliente, apareció otro cliente, le doy alta, apareció otro cliente, le voy a dar alta, y regularmente les decía, ¿no es cierto? Yo voy a ir sincronizando el código. Cuando ustedes entraron a la universidad, ¿no es cierto? No es que dijeron, pues, mi registro que sea esto. No, la universidad les dio un registro. Su registro va a ser, ¿no? Usted ya ingresó a la universidad, por lo tanto, su registro va a ser esto. De la misma forma, jóvenes, de la misma forma, yo tengo que sincronizar este código. ¿Ya?
Entonces, normalmente, jóvenes, cuando después de hacer alta, que colocamos true, que estos clientes están activos, en algún momento dado un cliente se retira, ¿ya? Se retira, cliente del banco, cliente de nuestra empresa se retira. Entonces, este estado va a cambiar a false, ¿ya? Pero sigue estando ahí el cliente, pero está con un estado pasivo, ¿ya? Normalmente, ¿no es cierto?, no se borra, no se da de baja a un cliente, o sea, informáticamente, ¿ya? Si es que se da de mucho tiempo, puede ser de, bueno, no sé, por decir de 5 años, ¿no? Es un cambio de toda una tabla, ¿no es cierto?, donde yo voy a tener varios false, pero estos de acá tienen pues otro tipo de datos que se llaman transacciones, ¿ya? En el caso de ustedes, por ejemplo, son inscripciones. Usted ya está inscrito, se inscribió en el primer semestre, se inscribió en el segundo semestre, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, hay otra información que se maneja. ¿Qué materia se inscribió en el semestre 1, en el semestre 2? ¿No? Y esas materias están relacionadas con usted, aquí por decir, si usted es Roca, ¿no? Juan, ya usted, digamos que es como un cliente de la universidad. Entonces, esas materias están relacionadas con el código, ¿no? Entonces, yo tengo que borrar, por decir el primero, Roca, ¿no? Y lo desaparezco de acá, valga el término, del archivo. ¿Y qué va a pasar con los datos que manejo en otros archivos de sus inscripciones? ¿No? ¿Ok? Entonces, va a quedar, ¿no?, una base de datos descompaginada, ¿no? Incoherente, inconsistente. Entonces, en síntesis, jóvenes, regularmente, cuando, ¿no es cierto?, tú quieres borrar un archivo, o digo, un registro de un cliente en este caso, ¿ya? Tienes que también ir a borrar todas las operaciones que ha hecho este cliente. Así es, ¿no? Pero eso se hace cada 3 años o cada 5 años y se necesita un tiempo, ¿no? Así es. Entonces dice, por favor, vamos a trabajar un día feriado, por decir, ¿no? Vamos a actualizar la base de datos de 3 años, ¿no? Así. Todo lo que Roca ha comprado, ¿no? Un cliente, ¿no? Todo lo que nos ha comprado, ¿no es cierto? ¿Ok? Ya tengo que llevarlo a otro histórico, otro archivo histórico se llama así, porque cualquier rato inclusive yo puedo necesitar esa información. Entonces, esa es como una depuración, ¿no? Es una depuración de esta base de datos o de esta tabla, donde todos los que están en false desaparecen y todos los que están en true se quedan. Así es, ¿no? Pero vuelvo a repetir, esa es una operación que se hace de mucho tiempo, de 3 años, de 5 años, o algunos nunca lo hacen desaparecer, simplemente cambian de estado, ¿no? Lo ponen en vez de true, es false. Se retiró ese cliente, perfecto, ¿no? ¿Y para qué te va a servir esto? Más adelante, cuando tengamos que accesar, ¿no es cierto?, yo ya no voy a accesar el false. Claro que lo voy a accesar, pero no lo voy a desplegar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es por ejemplo, una lista de clientes, ¿no? Por favor, hágame un reporte de los clientes. Yo voy a leer es falso, no la muestro, sí la muestro. Entonces, yo voy a desplegar solo aquellos clientes que están activos y no pasivos. Para eso me sirve. Por favor, la batería, jóvenes, unos segundos. Ya. Bien, jóvenes, espero que me estén. Entonces, bueno, este estado, ¿no es cierto?, de un registro, tuve que explicarlo así para que se entienda un poco, porque si no, hay veces no tiene sentido que esté ahí. Continuamos, ¿no? Estábamos en las operaciones de abrir, grabar en forma secuencial. También hay grabar en forma randómica, ¿no es cierto? Por favor, la operación es la misma, aquí está, lo hemos mejorado, y la forma de grabar es así.
El acceso, muy parecido también. Por favor, el acceso lo estoy haciendo randómico nomás. También se puede hacer secuencial, uno tras otro, ¿ya? Y también existe el end of file, por si acaso, ¿no? A ver, disculpen, jóvenes, ¿no? No sé si la puse aquí también. Aquí está el end of file otra vez, ¿no? Así es. ¿Okay? Después de grabar, ¿no? Siempre hay un final de archivo también acá. Y es una directiva, ¿no? Pues una instrucción en la cual nosotros, si vamos a ir accesando en forma secuencial, ¿es el final del archivo? ¿No? Preguntamos. Y cuando sea el final del archivo, hemos terminado de accesar, que se puede hacer secuencial, ¿no? Pero también se puede hacer randómico en base a este número de registro. Entonces ahí vamos, perdón jóvenes, que esté haciendo mucho desplazamiento. El acceso randómico, ¿no? Entonces, ¿y cómo hacemos para accesar un registro randómico? Nosotros leemos por registro, ¿no? Así es. ¿Ok? Y a través de un número de registro. Bueno, es el número de canal. Se supone que está abierto, ¿no? Y el archivo y la apertura, dije, es una sola instrucción, no hay apertura de grabación y de acceso. Se hace una sola apertura, ¿no? Entonces, si estoy accesando, necesito el número de canal, el registro y el número de registro, ¿no? La estructura de registro, dónde voy a leer el registro y el número de registro de dónde voy a leer, de qué posición. Eso es esto que ya lo entendemos. Desde donde yo requiera un registro, ya tengo que mandarlo esto, o sea, dame, ¿no? Tengo que decir en primer lugar, oye, ¿de qué número de registro voy a leer? ¿Ok? Y después tengo que enviar el código, el apellido, o sea, pero no tengo que enviarlo, ¿no? Pero este está de entrada y salida. Paso de parámetros por referencia, ¿ya? Está de entrada y salida. ¿Por qué? Por lo que yo voy a leer, ¿no es cierto? Que es un registro que tiene varios campos, tienes todos estos campos de aquí, ¿no es cierto? Entonces yo no voy a devolver pues un solo dato elemental, sino voy a devolver, ¿no es cierto?, un conjunto de campos, ¿no? Varios campos. Por eso estos campos tienen que estar de entrada y salida. Ese es un paso de parámetros por referencia. ¿Ok? La lógica. Paso el número de registro que me dicen que viene como parámetro solo de entrada esto, ¿no? Y digo, ¿qué registro voy a leer? Hago la lectura, así como está aquí arribita. File, get, ¿no? Número de canal, registro y número de registro. Aquí ya me leyó. Aquí donde me leyó en esta parte, ¿no? Aquí. Entonces, con ese registro hago el proceso inverso del anterior, ¿no? Con el registro.code voy a llevarlo a código. Este código. Voy a llevarlo al apellido paterno, al apellido materno, al nombre y la categoría y su estado más, ¿no? Devuelves. Su estado, profesor, sí, pero obviamente no lo voy a desplegar. Su estado tiene que devolver aquí como está, estado 1, ¿no? Y al momento de, una vez que devuelve esto, al momento de desplegarlo desde donde estoy llamando, ahí tengo que sincronizar el estado, no mostrarlo o mostrarlo, depende, ¿no? Entonces lee esto y la envía acá y listo, ¿no? Nada más. Entonces, estos elementos que son los campos de un registro vienen como paso de parámetros por referencia, ¿no? Están de entrada y salida. ¿Okay? Entonces, cuando yo lo llame, tengo que mandar variables acá, ¿no? A este simplemente puedo mandar un valor. ¿Qué número? De un text box, lo que usted quiera, pero de aquí tengo que mandar variables de tal manera que a esas direcciones es donde el registro lee y las pasa y de ese registro ya podemos aprovechar, ¿no? Toda la información. Ese es accesar registro. Cesar archivo es lo mismo que hemos visto, file close y el número de canal. No tiene lógica, ¿no? Así es. ¿Listo? ¿No? Una vez más hemos visto las operaciones elementales de abrir, ¿no es cierto?, abrir un archivo, grabar registro, ¿no es cierto?, y cesar un archivo, ¿no? ¿Para qué? Para un archivo randómico. Y vamos a trabajar con un archivo de clientes. ¿Ya? Bueno, espero que todos creo que nos ubicamos qué es un cliente, ¿no es cierto? Alguna vez hemos sido clientes o tenemos clientes, pero usted sabe. Y con los campos más elementales.
Jóvenes, la próxima clase tenemos que implementar esta clase cliente, ¿no es cierto? Por favor, con todos estos elementos que hemos visto, vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Entonces, y con esto nos va a llevar muchas clases, vuelvo a repetir, no es crearlo así, meterlo nomás los clientes, sino podemos comenzar con unos cuantos clientes, ¿no? Puedo comenzar con 1, con 2, y después ya se llaman alta, o sea, tengo que ir registrando lo que viene, sigue creciendo el archivo. Puedo cerrarlo ahí y el otro día alta, ¿no? Así como lo hace cualquier empresa, ¿no? Puedo dar de alta 1, 2 o más clientes y va creciendo. Y tengo que hacer esas operaciones, ¿no? Tenemos que hacer esas operaciones. Y después se hacen las modificaciones, después de crear y dar de alta a los clientes, se hacen modificaciones, pero no del código, ¿no? Este código no se puede modificar, ¿no? Obviamente que también no se puede modificar el apellido paterno, el nombre, tal vez se podrá modificar la categoría, pero podemos nosotros dar la posibilidad de que se modifique estos también, ¿no? ¿Ok? Pero lo que sí no se puede modificar es el código, ¿ya? Tal vez puedas cambiar de apellido, no sé, ¿no? Algunas cosas sí son cambiables, pero otras cosas no, ¿no? Inclusive dentro de la política de la empresa misma, alguien puede decir, no, señor, usted no puede cambiar de apellido, ¿no? Así. Jóvenes, es de esa forma. Y la próxima clase es nuestro examen y la subsiguiente estaremos implementando esto de acá. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes, ya un poco extenso, espero que se haya entendido, jóvenes, pero estoy atento a cualquier consulta de ustedes. Espero que me estén... Ingeniero, las dudas respecto a nuestras notas del examen, ¿cuándo va a ser? ¿El mismo martes? Vuelvo a repetir, vamos a dar el examen, ya usted va a tener su nota antes del examen, ¿ya? Y en base a eso, prepárese para el examen. Y después, en el subsiguiente, o sea, para no perturbar, quiero terminar de una vez el examen, que se está alargando ya, el de matrices. Entonces, y el subsiguiente, que vamos a continuar con esto, ahí antes de continuar, voy a aceptar reclamos también. Siempre va a haber un espacio para reclamos, ¿no? Y lo vamos a mirar, si es que funciona, no funciona, cómo funciona, si es que en algo no entendí, cualquier situación. Y después continuamos con clientes, ¿ya? Después del examen, por favor, vamos a aceptar los reclamos correspondientes. Ya, y en caso de tener la nota máxima, si doy repechaje, por cada pregunta bien hecha son 2 puntos extra. 2 puntos extras, ¿ya? Entonces, si yo hago bien las 2 de repechaje, son 4 puntos. Serían 4 puntos. Ok. ¿Ya? Gracias. Y vamos acumulando si es que se puede, ¿ok? Y bueno, y después, como decía, ustedes ya lo están viendo un poquito esta clase de archivos random. Lo otro es sencillo, ¿ya? Este archivo random es tedioso de manejar, ¿no? Así es, ¿no? Es tedioso, es más, todavía no estamos entrando en código, fuera de esto que hemos visto, pero vamos a entrar en código y sincronizar esta operación desde la interfase, porque más vas a trabajar desde la interfase, ahora ya no vamos a trabajar desde un vector, desde una matriz, sino desde la interfase, es tedioso, ¿no? Entonces, justamente por esas cosas y los detalles se nos puede ir la lógica, no la lógica, sino se nos va alguna cosa. Por eso no va a haber examen de archivos, va a haber trabajo de archivos, ¿ya? Yo les voy a decir así, muy parecido a esto, hágame una tabla de este tipo que tenga estos campitos, ¿no es cierto? Y hágame la operación lo mismo, ¿no? De alta, o sea, de crear, alta, modificación o baja, ¿no? Pero les decía, la baja simplemente es un cambio de estados. ¿Qué vamos a ir viendo con esto? Yo les voy a pedir de otro tipo de estructura, bueno, muy parecido porque no cambia mucho, ¿ya? Pero para que ustedes obviamente igual trabajen, ¿no? Y vayan viendo esta situación. Pero primero tengo que trabajar yo, ¿no? Y con ustedes, y lo vamos a hacer la subsiguiente clase. Jóvenes, ya estamos en 903, no quiero perjudicar sus próximas clases también. Así que nos quedamos acá y continuamos. Por favor, prepárense para el examen. Espero que estén bien los exámenes y prepárense para el examen si es que hay, porque la verdad, jóvenes, me preocupa mucho el número de estudiantes que estamos, ¿no? Pero vuelvo a repetir, jóvenes, aunque no lo crean, ya, discúlpenme una vez más.
Jóvenes, si yo me quedo sin alumnos, me duele mucho, pero tengo que ser bien leal. Así es. Tengo que ser bien leal conmigo mismo. No puedo engañar a los jóvenes, a nadie. Así, ni engañarme a mí mismo. Así. Duele mucho esta situación. Pero jóvenes, no se confíen tampoco. No se confíen. Lo único que les estoy diciendo es que el archivo o la clase archivo va a ser trabajo. Y ahí se puede asegurar una nota de esta parte. ¿Ok? Así es. Pero vuelvo a repetir, tampoco porque trabajen y me muestre cualquier trabajo, no, tiene que ser un trabajo como el que vamos a ver. Así es. ¿Ya? Solamente de otra clase, será de producto, por decir que de muchos se utiliza producto también. ¿Ok? Entonces, jóvenes, más o menos es así. Nos vemos la próxima clase. Profe, ¿el trabajo será durante clase o será una tarea? Va a ser práctico. El trabajo